Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y especulación en el mundo del entretenimiento, y es que el título no miente. Prepárense porque hoy destaparemos los secretos más oscuros, o al menos, los más intrigantes, de Burak Ozçivit, y quién mejor para hacerlo que nuestra talentosa y a menudo reservada Neslihan Atagül. Si han oído bien, vamos a explorar esa dinámica tan fascinante entre ellos y lo que se esconde detrás de cámaras. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de ambos, y yo también, así que esto promete ser un viaje lleno de sorpresas. Antes de sumergirnos en esta exploración, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimo contenido interesante preparado para ustedes. Ahora sí, preparen sus palomitas y pónganse cómodos, que comenzamos. El mundo del espectáculo turco es conocido por sus producciones épicas y sus historias apasionantes, pero a menudo, detrás de las cámaras, las relaciones entre los actores pueden ser tan complejas y cautivadoras como las tramas que interpretan. Y cuando hablamos de Burak Ozçivit y Neslihan Atagül, la química que demostraron en pantalla en Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países, fue innegable. Su conexión cautivó a millones, pero ¿qué se esconde realmente detrás de esa intensa relación profesional? El título del vídeo sugiere que Neslihan Atagül tiene información privilegiada, secretos que podrían arrojar luz sobre la verdadera personalidad de Burak Ozçivit, o tal vez sobre la dinámica de su trabajo juntos. Y aquí es donde entra nuestra labor de investigación y análisis. No se trata de chismes vacíos, sino de intentar descifrar las sutilezas, las pistas que nos dan los propios actores, sus entrevistas, sus interacciones públicas, y cómo todo eso se alinea con la imagen que proyectan. Burak Ozçivit es un actor que ha alcanzado un estatus de superestrella, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Conocido por su carisma, su físico imponente y su habilidad para meterse en la piel de personajes complejos, ha conquistado corazones y se ha convertido en un ícono. Sin embargo, como muchas figuras públicas de su calibre, hay un velo de misterio que rodea su vida privada y su forma de trabajar. ¿Es tan apasionado y atormentado como sus personajes? ¿Es un profesional dedicado y exigente? ¿O hay aspectos de su personalidad que el público general desconoce? Es aquí donde la perspectiva de Neslihan Atagül se vuelve crucial. Como su coprotagonista durante un proyecto tan ambicioso y emocionalmente demandante como Kara Sevda, ella compartió incontables horas en el set, enfrentando desafíos creativos y construyendo una relación profesional que fue el pilar de la serie. Las entrevistas de Neslihan Atagül a lo largo de los años nos han dado pinceladas de su carácter: una mujer reflexiva, inteligente, a veces reservada pero siempre honesta. Ella ha hablado sobre la importancia de la disciplina en el set, sobre la conexión que se forja con los compañeros de reparto y sobre cómo se sumergen en personajes tan profundos. Al observar sus declaraciones sobre Burak, o sobre el proceso de filmación de Kara Sevda, podemos empezar a tejer una imagen. Por ejemplo, ella ha mencionado la dedicación de Burak al personaje, su capacidad para canalizar emociones intensas, pero también, quizás, ha insinuado la presión que esto podía generar o la concentración absoluta que requería de todos en el set. Uno de los puntos que a menudo surge cuando se habla de actores que interpretan roles tan intensos es el equilibrio entre la vida profesional y personal. ¿Cómo manejaban Burak y Neslihan esa línea? ¿Se llevaban los personajes fuera del set? Neslihan, en particular, ha sido muy clara en que si bien la conexión profesional es vital para un buen desempeño, es importante mantener los límites. Podría ser que en sus declaraciones, ella haya dejado entrever cómo Burak abordaba esa separación, o la facilidad o dificultad que tenía para desconectar del personaje. A veces las estrellas de rock en el set pueden ser también los más introvertidos fuera de él, o viceversa. La pregunta es, ¿qué facetas de Burak Ozçivit descubrió Neslihan Atagül que van más allá de lo que vemos en la pantalla? ¿Podríamos estar hablando de su ética de trabajo? ¿Era un compañero exigente pero justo? ¿Estaba siempre preparado? ¿Se involucraba en la construcción del personaje de forma colaborativa? Las respuestas a estas preguntas, si Neslihan las ha compartido, nos darían una visión de Burak como profesional, no solo como la figura pública que conocemos. Quizás ella ha hablado de momentos en los que él la sorprendió con su enfoque o con su profesionalismo en situaciones difíciles. O tal vez ha mencionado cómo, a pesar de la intensidad de las escenas,
mantenían un ambiente de respeto y compañerismo. También es interesante pensar en las diferencias de sus estilos de actuación. Aunque ambos son talentosos, cada actor tiene su propio método. ¿Cómo se complementaban esos estilos en Kara Sevda? ¿Se apoyaban mutuamente? Neslihan, con su enfoque más introspectivo, y Burak, con su presencia magnética, formaron una pareja explosiva. Es probable que ella haya comentado cómo manejaban las escenas más emotivas, cómo se daban apoyo mutuo para alcanzar la profundidad requerida por los personajes de Kemal y Nihan. Tal vez haya habido momentos de tensión creativa, que son normales en cualquier producción, y cómo los manejaban juntos. Más allá del ámbito profesional, las relaciones entre compañeros de reparto a menudo se desarrollan a un nivel más personal, aunque sea de manera sutil. Neslihan, al ser una persona que valora la autenticidad, podría haber ofrecido observaciones sobre la personalidad de Burak que van más allá de su fachada pública. ¿Es tan confiado como parece? ¿Tiene momentos de duda? ¿Cómo maneja la fama? Estas son las preguntas que, cuando son respondidas por alguien que ha trabajado de cerca con él, adquieren un peso especial. Es importante recordar que secretos oscuros en el título no necesariamente implican algo escandaloso o negativo. Puede referirse a aspectos menos conocidos, a vulnerabilidades, a luchas internas, o simplemente a la complejidad de ser una figura pública bajo constante escrutinio. Tal vez Neslihan ha revelado cómo Burak lidiaba con la presión mediática, o cómo mantenía su equilibrio ante las expectativas del público. Si nos detenemos a pensar en la narrativa de Kara Sevda, los personajes de Kemal y Nihan vivieron una historia de amor marcada por el sacrificio, la traición y la lucha constante. Interpretar esos roles de manera convincente requirió una gran entrega emocional por parte de ambos actores. Neslihan, como testigo directo de ese proceso en Burak, podría haber percibido cómo esa entrega afectaba su estado de ánimo, su energía, o incluso su forma de interactuar fuera de las cámaras. Otra área que podríamos explorar, basándonos en la premisa del título, es cómo Neslihan percibe la evolución de Burak Ozcevic a lo largo de su carrera. Si bien la serie terminó, su amistad o relación profesional pudo haber continuado en algún nivel. ¿Ha notado cambios en él? ¿Cómo ha manejado el éxito y la evolución de su carrera? Las observaciones de alguien que lo ha visto en diferentes etapas de su trayectoria profesional pueden ser muy valiosas. Y no olvidemos el aspecto de la fama. Ser una superestrella implica una exposición constante, una vida bajo el microscopio. ¿Cómo cree Neslihan que Burak maneja esa constante atención? ¿Ha compartido él con ella sus experiencias o sus estrategias para mantener la cordura en medio de todo ese brillo y, a veces, de esa invasión a la privacidad? En resumen, al desglosar la idea de Neslihan Atagul destapa los secretos más oscuros de Burak Ozcevic, estamos invitando a una reflexión sobre la dualidad de las estrellas de cine. Buscamos entender al hombre detrás del personaje público, a través de los ojos de alguien que tuvo la oportunidad única de conocerlo en un entorno profesional y presumiblemente personal. Las oscuridades a las que nos referimos son probablemente las facetas menos expuestas, las capas más profundas de su personalidad, las batallas internas que cada ser humano enfrenta, pero que se magnifican cuando se está en el ojo público. Para concluir, hemos navegado por las posibles interpretaciones de este intrigante título, considerando la perspectiva única de Neslihan Atagul como coprotagonista de Burak Ozcevic en uno de los dramas turcos más aclamados. Hemos reflexionado sobre cómo su visión podría arrojar luz sobre su ética de trabajo, su manejo de la fama, la complejidad de su personalidad y la dinámica de su relación profesional. En última instancia, la idea de desvelar secretos oscuros nos invita a ver más allá de la superficie y a apreciar la profundidad y la complejidad de los artistas que admiramos. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y que me hayan acompañado en esta exploración. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay aspectos de Burak Ozcevic que el público desconoce? ¿Qué les gustaría saber más sobre él o sobre la dinámica entre él y Neslihan? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante y les aportó algo nuevo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos y, lo más importante, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!